El peligro de la fe sin verdad. Pocas veces nosotros prestamos atención a la historia y por eso cometemos ciertos errores que podríamos haber evitado si nos informáramos un poco más. Por ejemplo, dos sucesos del pasado que podemos leer con detenimiento nos puede ayudar a nosotros a reflexionar un poco sobre nuestra propia fe. Resulta que libros en la Biblia como Mateo capítulo 24, versículo 5, hablan de falsos cristos. El propio Señor Jesús los menciona. Y también en Lucas capítulo 21, versículo 8. De los dos sucesos que estaba diciendo, al menos los más llamativos es en el judaísmo fue Sabbatai Zevi, quien vivió en el 1626 al 1676. Él fue un falso mesías seguido por millones de personas en el judaísmo, pero lo llamativo de su vida fue que terminó convirtiéndose al Islam para salvarse a sí mismo. De modo que nos dice, o este ejemplo nos sirve a nosotros de que las profecías del Señor Jesucristo de Mateo capítulo 24, de que vendrían falsos cristos, no solamente él, sino que hubo otros en el pasado también, y puede que en estos tiempos surjan algunos otros más fuera también del judaísmo, deje en efecto totalmente que las palabras del Señor son ciertas. Vendrían gente a engañar a muchos. Otro suceso también en la historia ocurrió el 18 de noviembre de 1978, donde 918 personas murieron tomando cianuro, o sea, veneno, bajo las órdenes de su pastor Jim Jones, quien predicaba a un Jesucristo. Pero lo llamativo también en este suceso es que Jim Jones no predicaba al Señor Jesús como un salvador del mundo y del alma, sino que más bien se enfocaba en un Jesús revolucionario y político. Tal hombre utilizó su postura, trajo gran número de personas, vino a vivir en Guyana y cuando fue buscado por la policía, él de alguna manera sedujo a gran cantidad de personas a hacer lo mismo que él y terminaron muriendo muchas personas, incluyendo niños. Vemos entonces dos sucesos bastante llamativos que ocurrieron en el pasado, de la que uno puede preguntarse si esto ocurre nada más porque esas personas tuvieron fe. Pero la realidad es que la fe sin conocimiento resulta ser un plato adecuado para los abusadores. Ambos sucesos tienen algo en común y es que se sostienen gracias a la ignorancia, o sea, el desconocimiento de las personas por querer seguir a alguien, la falta de información hace que esto sea, este ambiente y este entorno para las personas que buscan engañar a otros o sacar algún provecho de otros, sea tierra fértil. Tanto los falsos cristos como los líderes abusadores prefieren que las personas no se informen. Y como dice la frase acá, donde falta la verdad, la fe queda a merced del engaño. Podríamos decir entonces que esa es una fe sin conocimiento. Pero la fe no solamente se limita al ambiente eclesiástico. Eso es algo que comúnmente siempre oímos de las personas decir, no, pero es que ustedes son religiosos y ustedes tienen fe y la fe de ustedes es ciega. No, en realidad nosotros andamos por la vida por fe. Por ejemplo, cuando llegamos a una casa y tenemos mucha sed, le pedimos a alguien un vaso de agua, al dueño de casa, este nos trae un vaso de agua, pero en realidad tenemos fe de que en realidad ese es agua potable.
y no otra sustancia. Podía ser el ácido muriático, tal vez. También tenemos fe cuando comemos alimentos. Vamos a un restaurante, comemos. Nosotros no sabemos con certeza qué se le echó a aquellos alimentos. Lo mismo ocurre con los medicamentos. Por fe tomamos los medicamentos, pero con la certeza de que quien nos está dando las indicaciones para tal medicamento es una persona que tiene las capacidades o las competencias para otorgarnos esa receta, es decir, un médico certificado. No tomaríamos nosotros un medicamento de alguien que no sería un médico o que simplemente al azar nos recetaría algo que en realidad no es bueno para nosotros. Sería negligente hasta para nosotros tomar un medicamento recetado por quien no conoce una especialidad correspondiente. Sin ofender, por ejemplo, un médico familiar que nos recete un medicamento para una especialidad renal, una especialidad para enfermedades graves o más alarmantes. No, dentro de la propia medicina hay muchas especialidades. Por eso, si tenemos problemas del corazón, un cardiólogo; si tenemos problemas dentales, hay un odontólogo. No tomaríamos nosotros una receta de un odontólogo para tratar una enfermedad cardíaca. O sea, cada cosa tiene su especialidad. De modo que también la fe nos acompaña en todos ámbitos de la vida cotidiana. En realidad la fe no es cuánto creemos. No es porque yo tengo fe y mi fe es fuerte, mi efecto o mi agresividad en cuanto a mi fe, lo fuerte de mi fe. Eso no determina si en realidad es fe. O sea, lo fuerte que yo pueda sentir algo en cuanto a lo que yo creo, eso no determina que eso sea correcto, sino en realidad en lo que creemos. No sé, tal vez si me explico. Es decir, no porque yo estoy convencido en mi corazón de que así es, eso ya determine que esa fe es correcta. No, en realidad se basa en lo que creemos y eso tiene que ser comprobado. La fe cristiana es objetiva. ¿Por qué es objetiva? Porque el objeto en donde se deposita nuestra fe se basa en el Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 13, versículo 8 dice que el Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. También la fe no puede separarse de la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Así que la fe viene por el oír. No oír cualquier cosa, sino oír exclusivamente la palabra de Dios. No viene por escuchar la palabra de un teleevangelista. Viene por oír o escudriñar la palabra de Dios, la fuente primaria para saber la voluntad de Dios que produce esa fe es la Escritura. Y es ahí donde nosotros necesitamos aprender de los hermanos de Berea. ¿Y es por qué? Que los hermanos de Berea, cuando el apóstol Pablo llegó y les enseñaba a ellos, aún siendo un apóstol, ellos del mismo modo buscaron escudriñar para comprobar si lo que Pablo les estaba enseñando era cierto. Eso lo vemos en Hechos capítulo 17, versículo 11. También tenemos una exhortación del apóstol Juan, primera de Juan capítulo 4, que nosotros los cristianos o las personas tenemos que probar los espíritus. Y en este contexto de primera de Juan capítulo 4 es las enseñanzas. La responsabilidad
es personal. ¿Cuál? Verificar lo que nosotros escuchamos. Lo que entra por los oídos y entra a nuestra mente y nuestro corazón es responsabilidad absolutamente nuestra. Nosotros ponemos a merced el corazón para recibirlo, pero es importante que le pongamos un filtro para ver si lo que está entrando es adecuado para nosotros en cuanto a la verdad. Tenemos que comprobar. Necesitamos hoy día muchas personas con la actitud de los hermanos de Berea, que tengan esa predisposición en los estudios bíblicos, en los mensajes, en los sermones, tener la pasión de escudriñar en sus propias casas para ver si lo que se le ha estado enseñando es correcto o no. La fe es algo muy, pero muy importante. Entonces resulta que siendo que la fe es objetiva y debe ser comprobada, no podemos nosotros recibir a un Jesús a la carta. El apóstol Pablo en 2 Corintios habló de otro Jesús, que algunos predicaban a otro Jesús. Y él no estaba hablando en cuanto a apariencia, sino en cuanto a la distorsión que algunos maestros estaban enseñando sobre Jesús. Y parece ser que las palabras de Pablo también caen para nuestro tiempo, porque hoy día se presenta al Señor Jesús como simplemente un maestro, como un filósofo, como un terapeuta, como un líder moralista o simplemente como alguien importante para el día de la amistad. Pero el Señor Jesús es mucho más que eso. Para Pablo, el Señor Jesús era el mediador y es el mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2:5. De modo que Él es el que tiene la exclusividad y el poder para llevarnos a Dios. Otro aspecto también que podríamos decir que hemos desfigurado o distorsionado la visión bíblica y real de nuestro Señor Jesucristo es que siempre tenemos en mente la crucifixión del Señor, la semana de la pasión, la crucifixión del Señor. Pero pocas veces estudiamos en el Nuevo Testamento que el Señor resucitó al tercer día y que se le presentó a sus discípulos, fue llevado al cielo y que se presenta en el libro de Apocalipsis como alguien con toda autoridad, como el Alfa y la Omega. Muy pocas veces nosotros nos enfocamos en ese. Y ese es el Señor Jesús que nosotros necesitamos hoy día predicar constantemente en la iglesia. De modo que esto es importante que no aceptemos nosotros cualquier enseñanza del Señor Jesús. Él no es un profeta, Él no es un apóstol, Él es el Hijo de Dios, el que tiene la exclusividad. Para eso, también puede que nos ayude a nosotros lo mismo que pensó el apóstol Pablo. El pensamiento de él puede que nos ayude a nosotros. Para Pablo, el Señor Jesús es alguien que permanece fiel siempre. Cuando él escribe en 2 Timoteo, capítulo 4, él menciona que todos le abandonaron cuando estaba en prisión, o sea, cuando estaba en juicio. Todos le desampararon, pero el Señor nunca lo desamparó. Y no solamente eso, dice 2 Timoteo capítulo 4, sino que también el Señor le dio fuerza y también le preservó para su reino celestial. Hermanos, si nosotros somos infieles, el Señor es fiel. 2 Timoteo 2:13 nos enseña a nosotros eso. Él es fiel. Pablo dice en 2 Timoteo 1:12, yo sé muy bien en quién he creído. Que Jesús
tenemos nosotros hoy día? ¿Qué Jesús seguimos? ¿Un simple terapeuta, un simple psicólogo o el salvador de nuestras almas y dueño de nuestra vida? ¿Cuál? Necesitamos es al bíblico, al que la Biblia menciona. Ese es el que nosotros debemos tener en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, acá dice 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 16 al 18 también, que no solamente el Señor estuvo siempre con Pablo, su presencia estuvo con Pablo, sino que también le proporcionó fuerza. A veces nos preguntamos nosotros por qué a veces no tenemos fuerza, pero resulta es que no queremos es la compañía del Señor, pero si no quiero la compañía del Señor, por ende no voy a tener fuerza. Eso es categórico. La presencia del Señor en nuestra vida incluye de su fuerza. Y como beneficio de eso es, nos preserva para su reino celestial. Nuestra vida no está orientada para estar acá. Gozamos, vivimos, gracias a Dios, agradecemos por lo que tenemos y por lo que no tenemos. Pero estamos orientados y preparándonos para la vida venidera. Entonces es importante comprender que el Señor siempre está, Él es estable, Él no es como nosotros, inestables, Él es estable y Él quiere que nosotros permanezcamos también fieles a Él como Él lo es para con nosotros. ¿Cómo podríamos nosotros concluir acá? Con una pregunta. ¿En qué Jesús depositó mi fe? Nosotros necesitamos en realidad es al de la Escritura, al de la Biblia, el Salvador del mundo que condena el pecado, que nos exhorta a vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor, dice la Biblia, y no a un Jesús meramente terapéutico ni un maestro moral que nunca condena el pecado, sino que simplemente quiere ser amigos nuestros. Esa es una teología tergiversada con respecto al Señor Jesús. Una iglesia que nunca condena el pecado y las consecuencias del pecado no puede o no entiende en realidad a qué Jesús está siguiendo. Punto final, podemos nosotros también dejar en claro que la fe es necesaria porque es parte de nuestra vida, pero la fe debe ser con conocimiento y ese conocimiento viene gracias a escudriñar la palabra y esa es una responsabilidad personal.